Cerca de ti. Serie dirigida a usted ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Hoy con el capítulo Un especialista en el colegio. Buenas tardes, mami. Hola, hija, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Y cómo está papi aquí? Buenas tardes, papi. Hola, mi hija, ¿qué tal te fue en el colegio? Sí, bien, papi. Ahí a full con trabajos del cole, pero bien. Tengo que hacer la bolísima de deberes. ¿Y cómo así? Ese milagro en la casa, papi. Porque eso sí es un milagro. Lo que sucede es que están haciendo inventario en el trabajo. Entonces algunos solo trabajamos hasta el mediodía, pero será solo por unos días. Dayana se acerca disimuladamente hasta el lugar donde se encuentra su madre preparando la comida. Tiene algo que contarle. Oiga, mami, le cuento algo. Pero primero cámbiate la ropa del colegio. Lo que sucede... A ver, quita. Pásame la sal y la cebolla que está en esa cazuela. Tenga, mami. Lo que sucede es que conocí a un muchacho y... Oye, Marcelo, y aprende el televisor que van a empezar las noticias. Ya voy, solo termino de leer mi periódico. Y bueno, ¿recuerda este fin de semana al concierto que fui? ¿Qué? ¿Al que no te quiso dar permiso tu papá? ¿A ese me dices? Si no fuera por tu tía que siempre te alcahuetea en todo. Oye, veles a tus hermanos, ¿qué están haciendo que no les escucho? Voy, mami. Muy desilusionada por la falta de atención, Dayana recuerda que debe dar un recado a sus padres. Por cierto, mami y papi, dicen en el colegio que mañana tienen una reunión para hablar sobre nuevas clases que una especialista en sexualidad quiere dar. ¿De qué? ¿Y eso para qué? ¿Cómo así, pues? Sí, eso mismo pienso yo. ¿Y para qué esas clases? No sé, deben ir porque es importante. Les darán una clase a ustedes primero y decidirán por mayoría si nosotros podemos decidirlas o no. Pero ahí vean ustedes. Lo que sí, tienen que asistir porque es obligatorio. Pero Dayana, tú debes saber lo que van a hablar ahí. Ya les hayan dicho algo, pues. La verdad, sí, ya hemos platicado un par de ocasiones con la profesora, pero dicen que es necesario que ustedes como papás vayan. ¿Y ahora? ¿Con quién les dejo a tus hermanos si tu papá tiene que trabajar? Lo siento, mami, pero yo no, porque tengo que hacer la bola de deberes. Ni modo, hijita, te tendrás que quedar con ellos. Porque ¿con quién quieres que les deje? Oye, Marcelo, puedes ir tú y yo me quedo cuidándoles a los guaguas. Pero ¿no dice papi que estos días viene pronto? ¿Puede ir él? Vamos los dos. Entonces tenemos que ir, pues. Tú te quedas con tus hermanos entonces, Dayana. Ya dije, Luisa, otra vez te digo, vamos los dos, pero mi respuesta está asegurada. Esas cosas no las tienen que dar en los colegios, con tanto trabajo que yo tengo y tengo que ir a perder mi tiempo en eso. Pero me voy a ir y voy a decirles, especialista, que esos temas no deben tratarlos en el colegio con nuestra hija. Ahí no se dan cuenta que uno tiene que hacer las cosas en la casa, a más de ver a los hijos. El aula está llena de padres. El ambiente se percibe con cierta tensión. Las caras muestran disgusto e incertidumbre. Buenas tardes a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Nos hemos reunido, como ya saben de seguro, para discutir un tema que debe ser tratado por ustedes y por nosotros como institución. Como sus hijos e hijas les hayan comentado ya en la casa, mi propuesta es que escuchen a Karen. ¿Quién es Karen? Ella es nuestra especialista, que les hablará hoy sobre la planificación familiar, pues es una problemática que no se puede dejar de lado. A nuestros muchachos, a nosotros y a muchos de ustedes les interesa seguramente conocer sobre el tema. El colegio junto a los padres deben encargarse de la educación sexual de nuestros adolescentes,
pues estamos enfrentando en la actualidad diversidad de casos que afectan la vida de nuestros hijos. Bueno, señorita, muy buenas tardes antes que nada. Espera, un ratito, yo pienso que sus temitas no son para hablar delante de bastante gente. Es solito se aprende, no creo que les estemos a hablar de que se van a aprender ni enseñar nada. Antes de eso deben preguntarnos si estamos o no de acuerdo con esa clase. Cada uno de nosotros no pensamos lo mismo sobre ese tema. Estoy muy de acuerdo contigo, pero muy de acuerdo. Esos temas no son para ser tratados en el colegio. ¿Qué pasa pues con el respeto a las normas y a las tradiciones de nuestros mayores? Bien, yo los entiendo. Solo les propongo que escuchen al especialista. Al final discutimos qué hacer. ¿Qué les parece si primero prestamos atención y luego vemos qué hacemos? Pues nuestro objetivo es buscar lo mejor para sus hijos. Díganme, ¿están de acuerdo? De acuerdo, haremos lo que usted dice. Veremos qué dice el especialista y ya se dirá. Los padres se encuentran a la expectativa. Minutos antes de entrar Karen al aula, hubieron comentarios no tan positivos. Buenas tardes con todas y con todos. ¿Cómo está? Mi nombre es Karen, soy especialista en adolescentes. Estamos trabajando en los diferentes colegios de nuestra ciudad. Quisiera ante todo darles la bienvenida a todos los padres y madres de familia que han venido a este taller. Como primera actividad vamos a copiar el nombre en el papelito que se les ha entregado al ingreso. Lo colocan por favor en un lugar visible para podernos todos llamar por nuestros nombres. Los padres se presentan y copian sus nombres tal y como les indicaron. Ustedes se preguntarán por qué estoy aquí. Hemos realizado unas encuestas a los estudiantes y muy pocos conocen sobre los temas de sexualidad responsable. Manifiestan que estos temas no se tratan en casa ni tampoco en clases. Y nosotros pensamos que nuestros adolescentes están enfrentando la sexualidad con pocos o nulos conocimientos. El embarazo en adolescentes está aumentando y existen muchas dificultades para que nuestros adolescentes cumplan su proyecto de vida. Los padres permanecen en silencio, se muestran sorprendidos, interesados y muchos de ellos intrigados por las palabras del especialista. Algunos temas que sus hijos nos preguntan son sobre los métodos anticonceptivos. La idea es no solamente hablarles de los métodos que ellos pueden conocer, sino qué es la sexualidad, cómo comunicarse con sus padres asertivamente, cómo los colegios pueden hablar sobre estos temas sin mitos, sin tabúes, sin mentiras y sin nuestros conceptos previos como adultos. Nosotros deseamos una educación dirigida para adolescentes para que disfruten su sexualidad. Un momentito ahí. Primero pienso que esas cosas provocan que nuestros hijos se interesen más en el sexo. Es como darle una botella de ron a un borracho. ¿Cómo cree que yo le voy a hablar a mi hija o a mi hijo de eso? O darle el preservativo es tanto como decirle que vaya a hacer lo que le da la gana. Eso sí que no. Me parece muy bien su aporte, Luisa. Le propongo una cosa. Escuchemos algunos de los temas, luego los conversamos y los discutimos. ¿Le parece? A mí me interesa muchísimo la opinión de ustedes, pero la idea de este taller es que juntos vayamos hablando científicamente de cuáles son cada uno de los términos para que poco a poco lleguemos a consensos. ¿Le parece? Luisa toma asiento, no muy conforme con la petición del especialista. Bueno, comenzaremos en primer lugar explicando qué es la sexualidad. Muchos nos dicen que la sexualidad somos nosotros, los seres humanos. La forma como nos expresamos, cómo nos relacionamos, la forma de vestir, nuestra forma de actuar.
que está influenciada por los valores, por la cultura, por el medio en el cual nos hemos desarrollado. Lastimosamente, este término ha sido mal interpretado y muchas veces cuando decimos vamos a hablar sobre sexualidad, se piensa que vamos a hablar sobre relaciones sexuales. Y eso no es así. Las relaciones sexuales son una parte o un complemento de la sexualidad del ser humano. Entonces, papacitos, es muy importante que nosotros, como padres de familia, sepamos diferenciar estos términos. Luego, género. El género es una construcción social, aquello que la sociedad califica como masculino o femenino. Y esto depende de la cultura y va a ser diferente a lo largo del mundo. Por ejemplo, en las culturas orientales a la mujer no se le permite que muestre el rostro. En nuestras culturas, por ejemplo, occidentales, las mujeres podemos utilizar diferentes prendas de vestir, llevar diferentes accesorios que en otras no se permiten. Entonces a eso llamamos género, lo que se le permite al hombre como masculino y a la mujer como femenino. Genitalidad, en cambio, hace referencia al aparato genital, tanto masculino como femenino, a su estructura, su funcionamiento, para qué sirve en nuestro cuerpo, porque cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica. Luego, las relaciones sexuales son todas aquellas formas en cómo los seres humanos nos manifestamos a través del afecto, desde una mirada, desde una caricia, desde un beso, la forma como nosotros tratamos a las otras personas, la forma como nos comunicamos con nuestros hijos. Estamos hablando ya de este tipo de relaciones. En cambio, el acto sexual es la forma como un hombre y una mujer se unen para expresar su afecto de una forma más íntima. Los seres humanos somos los únicos seres en la naturaleza que podemos, a través de las relaciones sexuales, procrear o transmitir afecto, placer, emociones. Estos temas deben estar muy claros entre nosotros para cuando los chicos nos pregunten, por ejemplo, ¿qué es el sexo? El sexo no es mantener relaciones sexuales. El sexo es aquello que nos diferencia entre hombre y mujer y está dado por nuestro aparato genital, está dado por nuestros cromosomas. Imagínense, las mujeres somos XX por herencia y los hombres son XY. Ahí está la diferencia. Entonces, miren, antes de hablar de educación sexual o de cualquier tema, debemos estar claros en esto. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? Temas que nunca fueron tratados por los padres en la adolescencia hoy se convierten en temas de relevancia en sus hijos. Uno de los temas que nos preocupa a nivel de nuestra ciudad, del Ecuador, de América Latina y del mundo es el tema de embarazo en la adolescencia. Nosotros tenemos que en los últimos 10 años estas cifras han aumentado muchísimo a nivel país y también en nuestra ciudad. Y nosotros nos preguntamos como papás, como profesionales, como profesores, ¿qué está pasando? ¿Por qué aumenta el número de embarazos en la adolescencia? Las causas pueden ser muchas, desde la mala comunicación, la disfuncionalidad quiere decir que una familia no está funcionando con todo lo que debe ser, un factor de protección, un factor de cobijo, un factor de comunicación para sus miembros, etc. Existen muchas fantasías de nuestros adolescentes que piensan que porque son adolescentes no se van a embarazar. Otros piensan que con un hijo van a tener el amor asegurado, que van a tener la pareja a su lado y deciden embarazarse. Otros adolescentes están llegando a mantener relaciones sexuales sin conocer cómo funciona su cuerpo, sin conocer el hecho de que desde la menarca o primera menstruación son potencialmente madres y desde la espermarca o primera eyaculación son potencialmente padres. El tema que nos han pedido que trabajemos en la tarde de hoy con ustedes es el tema de los métodos anticonceptivos. Estos temas van a ser impartidos a sus hijos la próxima semana, pero hemos creído conveniente que primero ustedes deben enterarse de este tema, puesto que cuando sus hijos lleguen y esperamos a conversar con ustedes, manejemos el mismo idioma y estemos claros en las mismas ideas, ¿ya? A continuación les hemos preparado
un tríptico o un folleto, como ustedes quieran llamarlo, en donde van a encontrar algunos de los métodos anticonceptivos sobre los cuales vamos a trabajar esta tarde. Voy a comenzar a repartir. Karen reparte materiales por todo el aula. Los mismos contienen información sobre el tema que se está tratando. Los métodos anticonceptivos se clasifican de acuerdo a si son temporales o definitivos. Dentro de los temporales usted va a encontrar, según lo que les invito a que todos veamos el tríptico. Miren, ahí dicen naturales. Allí vamos a encontrar la abstinencia, el método del ritmo, la temperatura basal, el moco cervical o llamado también sintotérmico y la lactancia materna exclusiva. Luego tenemos los de barrera. Aquí van a estar el condón masculino, el condón femenino y el diafragma. Luego tenemos los dispositivos intrauterinos, la T de cobre y la T hormonal. También tenemos los hormonales, las píldoras, los inyectables, los implantes, los parches. Y por último tenemos los definitivos. Quiere decir que si una persona optó por esto, es un método quirúrgico, en donde estamos con la ligadura de las trompas o la ligadura tubárica y la vasectomía para el hombre, que es ligar el cordón o el conducto por el que salen los espermatozoides. A ver, ¿de verdad tenemos que escuchar todo esto? Por favor, dejemos que el especialista hable. Al final discutimos cada quien nuestros puntos de vista. Bueno, muchas gracias por el interés. Pienso, Rosa, pienso al papacito, que tenemos muchas dificultades, muchas inquietudes, pero ¿qué tal si hacemos algo? Lo vamos a debatir al final, pero podemos irlo anotando en un papelito para que las preguntas estén al final, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿para qué sirven los métodos anticonceptivos? Estos permiten a la mujer y al varón elegir cuándo y cuántos hijos tener. Previenen el embarazo, de forma temporal o de forma definitiva. Y algo muy importante, sobre todo vamos a decir que los métodos de barrera, el condón masculino, sobre todo, y el condón femenino, los pueden proteger sobre enfermedades de transmisión sexual, especialmente el SIDA. ¿Cuáles son los recomendados? Depende de la persona, depende de la edad, si ha tenido o no hijos, depende si es que qué tipo de tiempo, con qué tiempo se va a cuidar, en fin. Y esta elección de los métodos es de carácter personal. Entonces, cuando cada uno de nosotras como mujeres o nuestras hijas adolescentes decidan iniciar anticoncepción, deberán ir donde su ginecólogo, quien les evaluará y les presentará los diferentes métodos y juntos llegarán a un acuerdo de cuál es el mejor para ellos. Oiga, doctora, esos temas son más para mujeres. Nosotros, los varones, tenemos que estar haciendo cosas de mayor importancia porque nosotros sacamos adelante nuestra casa. Con el permiso del auditorio, voy a contestar en este momento la inquietud de Marcelo, que me parece muy importante. Marcelo, un hijo es de dos, de mamá y papá. No solamente las mamacitas debemos responder por la educación de nuestros hijos, somos pareja. Y qué mejor que los papás sepamos de qué están hablando nuestros hijos, qué está pasando con ellos. Como dije anteriormente, la sexualidad es la forma, es el vivir, es la forma de compartir del ser humano. Y en eso, como papás, debemos estar muy abiertos a conocer sobre la problemática. Por ejemplo, muchos adolescentes están con riesgo de sustancias como las drogas, están en riesgos como iniciarse relaciones sexuales sin conocer a su pareja, no utilizar un método anticonceptivo adecuado. Muchos están optando por el aborto con las secuelas que esto deja, tanto desde el punto de vista psicológico o biológico, que este es un tema muy delicado y muy debatido, tanto a nivel nacional como internacional. En fin, nosotros debemos, como papás, enterarnos. Y qué mejor que seamos papá y mamá quienes juntos demos esta información. Eso será la hija de otro, porque la mía la tengo bien controlada y no la dejo salir ni a la esquina. Y pobre de que se pase de la raya, tendrá que asumirme bien las consecuencias. Yo ya crié a mis hijos y ellos tendrán que responder de lo que hagan. Bien, ya hemos escuchado atentamente lo que está pasando con muchos adolescentes y vimos que no es mentira. Esa es la realidad. Eso está pasando con los adolescentes aquí, en nuestro medio. Ellos no saben nada.
y nosotros los dejamos que averigüen por otras fuentes. Pero hablo yo personalmente. Yo sí le hablo a mi hijo de estos temas. Tengo la confianza de sentarme a conversar con él y hablar acerca de sexo. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados de información, ya sea en la televisión, en el internet, en la pornografía. Entonces, a mí no me gustaría que mi hijo empiece a buscar información en estos medios. ¿Qué es lo que hago? Me siento a conversar con él. ¿Por qué? Porque esa información los confunde. No es la vida real. Vaya que estamos levantando polémica. Les invito a continuar con un poquito de silencio. Nosotros tenemos una técnica para los niños. Cuando los niños hacen mucha bulla, nosotros les cantamos una canción. ¿Quieren que se les cante? Vamos a cantar. Entonces ahí dice, verán. La lechuza hace ch, hace ch. Todos calladitos como la lechuza que hace ch, que hace ch. ¡Qué bien! Ya. Ahora, cuando queramos hablar, levantamos la mano. Una de las madres se persigna. Otro padre mueve la cabeza como dudando. La mayoría de ellos se muestran alterados. ¿Saben por qué nuestros hijos no saben nada sobre el tema? ¿Y saben por qué no se atreven a hablar sobre sus experiencias o sobre sus dudas? Bueno, nosotros como adultos no hemos sido capacitados en el tema. Como papitos nadie nos dijo nunca qué es la sexualidad, cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos. Somos dos culturas diferentes, separadas por muchos años, en los cuales nosotros fuimos criados de una forma, con el miedo, con los mitos, con lo pecaminoso. Cuidado hagas esto, cuidado hagas el otro, con ideas religiosas exageradas en las cuales se nos impedía expresar nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar. El mundo ha cambiado, todo ha evolucionado, los medios de comunicación han dado pasos gigantescos y ahora estamos en la llamada globalización, en donde a través del mundo tenemos noticias en cuestión de segundos, podemos saber qué es lo que pasa en las diferentes latitudes. Y nuestros adolescentes son quienes más utilizan estos medios de comunicación, que tienen como característica llegar a ellos con mensajes, pero estos mensajes deben ser analizados. Nuestros chicos están hablando, por ejemplo, entre ellos de las relaciones sexuales, de la atracción, del gusto por sus parejas. Muchos están revisando, tienen ustedes razón, pornografía, en fin. Pero lo que debemos hacer es saber que eso es una parte normal dentro de su desarrollo psicológico. Ellos están creciendo en su cuerpo, están creciendo en su mente y por las hormonas que están circulando por su cuerpo, por los cambios que están sufriendo su forma de pensamiento, el hecho del otro, el hombre, la mujer, la amistad, el enamoramiento, en esta etapa es de vital importancia. Entonces, lo primero que vamos a decir es que no vamos a decir ya sexo. Ya hemos dicho que sexo es lo que nos diferencia entre hombre y mujer. Vamos a decir que las relaciones sexuales tienen como función dar placer, brindar placer, elevar la autoestima, sentirse querido, expresar todo su cariño, todo su sentimiento hacia la otra persona. Lo que sí vamos a hablar siempre con nuestros hijos es cuándo ellos deben iniciar relaciones sexuales saludables, sin presión, sin ningún tipo de presión por parte de su pareja, quiere decir hombres o mujeres, que sí, que si no estás conmigo me mato, que si no estás conmigo yo te voy a hacer la vida imposible, en fin, esas presiones no deben existir. Luego, que si ellos están preparados ya biológicamente para iniciar relaciones sexuales. Hemos dicho que pueden ser madres y padres potenciales, entonces de estas cosas debemos hablar. Por eso es que el iniciar relaciones sexuales no es un pasatiempo, no es un deporte, no es un juego y lastimosamente muchos de nuestros adolescentes lo están tomando como eso. La mía no tiene nada que ver con esas cosas. Para eso yo me saco el aire trabajando para darles todo lo necesario y que no les haga falta nada en la casa. Yo pienso que debemos dejar la hipocresía, por favor. Nuestros hijos tienen que saber que la vida no es una película. Enseñarles esos valores es cosa de nosotros y del colegio.
A ver, un ratito, señorita. Ya cuando ellos se casen, han de aprender qué han de hacer. Así hemos aprendido todos. Deje nomás eso así, yo me voy ahorita mismo. No. Que les enseñes que el sexo hay que cuidarlo, que el amor es lo más importante y que existen formas de evitar esos embarazos no deseados y de evitar esas cosas para cuando se decidan hacerlo, sepan qué hacer y sus consecuencias. Bueno, yo no sé mucho del tema. Ya creo que tengo 14 nietos. Pero pongo de acuerdo con todo lo que está diciendo la doctorita. El grupo se altera nuevamente. Discuten entre ellos. Una madre permanece con la mano levantada. Bueno, nos vamos a escuchar nuevamente. Creo que ya hemos conversado entre los compañeros de lado, ya hemos dicho algunas cosas. No todos debemos de estar de acuerdo con lo que aquí se está diciendo. Esta solo es una información general. Vamos a ver. Hay una mamita que nos está pidiendo la palabra. A ver, Gloria. Vamos, la escuchamos. Bien, llevo escuchándolos a todos atentamente y no me había atrevido a hablar por temor a la censura, pero lo haré porque siento que esto es necesario. Yo antes pensaba como todos los que están aquí. En mi casa jamás se hablaba de este tema. Yo no hablaba con mi hija, ya sea por respeto, incluso por vergüenza. Yo pensaba que ella tenía sus enamorados, que buscaba información en otros lugares con sus amigas, que veía películas de cable, pero nunca me senté a conversar con ella de este tema. Pero las consecuencias fueron graves. Ella un día llegó embarazada, como siempre. El muchacho, joven como ella, le dejó. Le dejó sola. Nosotros, la familia, tuvimos que afrontar absolutamente todo. La llevé al médico. Se puso muy mal, estuvo grave y gracias a Dios ella se logró salvar. Pero ¿qué aprendimos? Que este tema debe ser hablado en las escuelas, en los colegios, en la casa. ¿Por qué? Para justamente prevenir todo esto que está sucediendo con los jóvenes. La idea no es que todas corran a usar los métodos anticonceptivos, es que conozcan que existen. Lo primero es enseñarlos a tener una sexualidad responsable, a que sepan que cada una de sus acciones tiene una consecuencia, sea esta positiva o negativa, pero que siempre existirá una por cada una de sus acciones. Eso será con ustedes que no conocen a sus hijos y no saben qué están haciendo ahorita. Yo en cambio puedo jurar que mi Dayana está cuidando en la casa a sus hermanitos. Karen mira el auditorio y percibe la reacción de los presentes. Bueno, pienso que hemos cumplido con gran parte del objetivo de esta primera reunión. Hemos escuchado nuestras inquietudes. Algunos papitos se han atrevido a contar sus historias de vida y les agradecemos muchísimo porque se necesita mucha valentía para compartir lo que está pasando casa adentro. Muchos de ustedes han recibido ya el material. Les hacemos una propuesta. El tiempo está ya por terminar. Nos espera otro curso que está esperando acá el ingreso. Hagamos lo siguiente. ¿Qué les parece? Llevemos el tríptico. Revisemos cuáles son los métodos anticonceptivos. Revisemos si los temas quedaron claros sobre qué es sexualidad, qué es sexo, qué es genitalidad, qué es género y todo lo que aquí se ha hablado. Conversen con su pareja las dudas que ustedes tienen y sobre todo traten de conversar con sus hijos tranquilamente sobre algunas preguntas que ellos le han hecho. ¿Les parece? En la próxima reunión podemos establecer qué desean ustedes hablar. Podemos llegar a acuerdos. Este primer taller ha sido presentado por el colegio. Gracias por su asistencia. Les esperamos la próxima semana. Les daremos llegar la agenda de trabajo. Un aplauso para todos. Gracias. Todos asienten con la cabeza, se paran
Comienzan a despedirse, pero algunos de una manera poco amistosa. Karen habla con la profesora. Ambas discuten sobre lo sucedido. Uy, se pusieron difíciles. Qué difíciles se pusieron, ¿verdad? Tranquila, Martita, era de esperarse. Cuando revisé las encuestas sabía que pasaría esto. Muchos adolescentes están pasando dificultades porque no tienen el apoyo de sus padres, no hay una buena comunicación, los términos están mal manejados. Se les enseña que el mundo es como una película, pero aquí la vida es en serio. Y pienso que es hora de que vayamos hablando científicamente de cada uno de los temas relacionados con nuestros hijos. Mira, dime cómo verte después, para que me enseñes más sobre los métodos anticonceptivos y bueno, muchas cosas más que son necesarias que tengamos nosotros conocimiento. Creo que a los profesores nos hace falta unos buenos talleres también. Pues claro, yo te ayudo. Mira, aquí tenemos unos trípticos sobre pubertad, crecimiento y desarrollo, relaciones sexuales, planificación familiar y métodos anticonceptivos. Puedes revisar, ¿ya? Y cuando necesites, pues hablamos. No hay problema. Claro, seguro, así es. Nos vemos luego. Voy a ingresar a la siguiente conferencia. Chao, Martita, un abrazo, saludos en tu casa. Cuídate. Cuídate, hasta la próxima semana. Esperamos que algunos de los padres platiquen en casa con sus hijos y tomen conciencia de todo lo que se habló en esta tarde. Y hasta aquí la serie Cerca de ti. Hoy con el capítulo Un especialista en el colegio, basada en hechos reales. Escrito por Vivi Rubio y Dan Echeverry. Actuaron para ustedes especialista, doctora Nancy Auquilla, Dayana y Madre 1, Nube Peralta, Marcelo y Padre 1, Roberto Shingri, Luisa y Maestra, Vivi Rubio, Gloria y Madre 2, Lorena Ochoa, Padre 2, Alberto Salinas, narrador, Yurian Barter. Radionovela producida por el Proyecto Cerca, Universidad de Cuenca y Facultad de Ciencias Médicas. Edición, producción y postproducción, Estudios Barter Rubio. Cerca de ti. Un mensaje directo a tu corazón. Tú siente, protege tu vida, valórate. Hola amigos y amigas, somos tu orquesta Internacional Santana y queremos decirte que valores tu vida. Es muy importante que conozcas que tu futuro está destinado para que seas un gran hombre y una excelente mujer. Pero tú tomas la decisión. Por ello recuerda que Cerca está listo para ayudarte e informarte. Y al estilo de Santana, cuídate, protege tu vida, que mañana será muy tarde. Historias que marcan el futuro. Huellas rasgadas de un pasado trivial que adquiere valor y nos demuestra qué importante es lo común cuando logra ser trascendente. Buenas tardes con todas y con todas, un placer volver a estar con ustedes. Mi nombre es Nancy y en este momento vamos a hablar sobre los métodos anticonceptivos. Esta es una información de tipo general para toda la población, no solamente para los adolescentes, porque vamos a hablar de todos los métodos que existen y vamos a hacer algunas puntualizaciones con el tema de la adolescencia. Bueno, se denomina anticoncepción a los métodos que permiten a la mujer y al hombre elegir cuántos hijos tener y cuándo. Por ende, previenen el embarazo de forma temporal o de forma definitiva. Los métodos anticonceptivos se pueden clasificar en dos grupos, en métodos temporales y métodos definitivos. Los métodos temporales, como su nombre lo dice, funcionan por determinado tiempo y vamos a tener aquí algunos. Vamos a comenzar con los métodos naturales. Estos métodos naturales se llaman así porque no ingresa ninguna sustancia química en nuestro organismo, no necesitamos someternos a ninguna situación quirúrgica y son los siguientes. El primero tenemos la abstinencia.
Bueno, la abstinencia es el único método 100% seguro, dice todo el mundo, lo corrobora la iglesia y lo corrobora la práctica mismo, pero esta abstinencia debe ser conducida no con miedos, no con mitos, no con pecado, no con creencias de que te van a castigar porque haces o no eso. La abstinencia debe ser una decisión dada por cada persona para que ellos decidan cuándo, cómo, con quién, bajo qué circunstancias iniciar relaciones sexuales. Y les voy a hablar a mis queridos adolescentes indicándoles que es básico que conozcan a su pareja, que sepan quién es, cuáles son sus valores, cuál es su cultura, cómo es su familia, saber si es una persona que nos apoya, es alguien en quien confiar, y si ustedes deciden iniciar relaciones sexuales completas, deben saber si ya están preparados física, psicológica y emocionalmente. Entonces deberás conocer tu cuerpo, deberás conocer cómo está tu funcionamiento, si ya tienes la edad suficiente. Entonces este tema de la abstinencia es el mejor recomendado y, como dicen los chicos, el más difícil de cumplir. ¿Y qué es lo que estamos hablando ahora? Toma de decisiones con responsabilidad. Es tu responsabilidad saber si estás o no dispuesto a iniciar relaciones sexuales. El segundo método que tenemos es el método del ritmo o del calendario. Este es un método utilizado para las personas que tienen un ciclo menstrual regular. ¿Qué quiere decir? Un ciclo menstrual dura 28 días. Comienza con el primer día del sangrado y se culmina con el primer día del siguiente sangrado. Entonces aquí tenemos 28 días. En la mitad tenemos el día 14. Ese día 14 se produce la ovulación, que es la salida del ovocito del folículo de Graf, que es un espacio que encontramos nosotros en el ovario. Sale este ovocito, se transporta y nos espera en el tercio externo de la llamada trompa de falopio al espermatozoide. Si esa persona ha mantenido relaciones sexuales, el espermatozoide llega y puede fecundar. Si no ha tenido relaciones sexuales, el ovocito cae y luego es eliminado junto con todo lo que es el endometrio mediante el sangrado menstrual. Entonces, el método del ritmo te dice que debes contar el primer día de tu sangrado menstrual, cuentas el día 14, allí está el día de la ovulación. A esto sugerimos que sumen 5 días antes y 5 días después. Hay algunos estudios que incluso dicen 7 días antes y 7 días después, y se eviten las relaciones sexuales porque es el periodo fértil. Entonces estaríamos hablando que el único momento en que se debe mantener relaciones sexuales serían los primeros 7 días, incluido el del sangrado, y los últimos 7 días previo al siguiente sangrado. El método de la temperatura basal consiste en tomarse la temperatura todos los días, a la misma hora, sin levantarse. La mujer deberá tener el termómetro al lado junto a su cama. Lo único que hará es coger el termómetro, colocarse en la boca e ir anotando toda la temperatura todos los días. El día que la temperatura sube un poquito, ese día indica que ocurrió la ovulación, porque como es un fenómeno fisiológico, hay eliminación de calor, digamos así, que hace que suba la temperatura. Es una energía que está produciéndose dentro del cuerpo de la mujer. Entonces tienes que tomarte la temperatura varios meses, vas anotando y allí vas a saber qué día subió algunas décimas de la temperatura. Te tiene que evitarse, este método no va a servir si es que estás resfriada, si tienes algunos síntomas de infección, porque se va a alterar. El método del moco cervical. Normalmente las mujeres no debemos tener ningún tipo de secreción. Nuestro aparato genital debe estar funcionando bien y prueba de ello va a ser que estemos completamente secas, excepto los días de la menstruación. Pero el día 14, el día de la ovulación, desciende una secreción transparente. Por eso se llama moco cervical transparente, en donde nos indica que salió el ovocito. Podemos sentirnos ese día que estamos un poco incómodas, mojadas. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que nuevamente se vaya anotando los días y el día 14 veamos si es que ha habido la expulsión de ese moco. Le cogemos y los médicos podemos, por ejemplo, extender este moco para saber qué calidad de moco cervical obtenemos. El método de la lactancia materna exclusivo quiere decir cuando una mujer es madre, si está dando de lactar solamente a su hijo. Esto le ayuda para que se bloquee, digamos, a nivel del cerebro las hormonas que inician nuevamente la ovulación, porque está activada la oxitocina y la prolactina. Dura los 6 meses posteriores al parto. Siempre y cuando no haya habido menstruación,
este periodo suele considerarse infértil, pero siempre y cuando la lactancia sea la única alimentación que recibe el niño. Vamos a ver los anticonceptivos de barrera. Son métodos que previenen el embarazo, evitando que lleguen los espermatozoides al óvulo, y vamos a tener el condón, tanto masculino como femenino, y los espermicidas. Vamos a comenzar con el condón. El condón es un elemento hecho de látex que se le utiliza para prevenir el embarazo y también nos protege, es el único que nos protege contra enfermedades de transmisión sexual. Es una funda cilíndrica, tiene un lubricante y que este actúa como espermicida, que quiere decir mata los espermatozoides. Está indicado en qué casos: cuando existen relaciones sexuales ocasionales, como un anticonceptivo alternativo, cuando existen relaciones sexuales durante la menstruación, cuando no se pueden utilizar otros métodos. Ayuda también en el tratamiento de una patología que es la eyaculación precoz, durante el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y cuando hay riesgo de infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo se coloca? El condón debe estar colocado antes de cualquier contacto con la piel de la otra persona. Quiere decir, cuando el pene esté erecto, lo cogemos, lo colocamos y se coloca en la punta y se va desenrollando hasta la base del pene. Y luego, cuando ya se haya producido la eyaculación, se le retira de la vagina y luego de eso se le retira fuera ya de todo el contacto con piel. Quiere decir, el hombre tiene que retirarse, él está con el condón, procede a alarlo un poco y luego se va desprendiendo y luego lo elimina. Tenemos que decirles a los chicos que no anden con el condón en su billetera, porque muchas veces andan con el condón y están 1, 2, 3, 4, 5 días. Esto puede alterar la calidad. Entonces estos condones tienen que ser comprados, tienen que ser utilizados, comprados cuando vayan a utilizarse, tienen que ser de una buena marca y protegidos adecuadamente. Esto es importante que lo sepan. El condón femenino es una funda cilíndrica que posee lubricantes, actúa también como espermicida. Mide más o menos 18 centímetros y tiene 2 anillos, uno que va al fondo en el cuello del útero y otro que queda en el ingreso de la vagina. Estas ventajas da más sensibilidad que el condón masculino, no causa lesiones, previene también infecciones de transmisión sexual y es más seguro que el condón masculino. Este tiene unas indicaciones: que debe ser colocado algunas horas antes, que tiene que retirarse luego. Son indicaciones ya propias para este tipo de condón. En nuestro medio recién está ingresando, pero es más conocido a nivel sobre todo de Europa. Luego tenemos también los métodos hormonales. Son hormonas sintéticas que ingresan a nuestro cuerpo, circulan por el torrente sanguíneo, van al cerebro y bloquean la función de producción de las hormonas. Quiere decir que aparentemente nuestro cerebro está en una sola situación de producción hormonal. Pueden ser elaborados con estrógenos, que son las hormonas, que son los representantes de las hormonas femeninas, o combinaciones de estrógenos y progestinas, que sería la progesterona. Tiene indicaciones específicas. Entonces, los estrógenos impiden la producción de hormonas a nivel de una glándula del cerebro, que es la hipófisis, y evita que en el ovario madure el ovocito. La progestina, en cambio, espesa en el moco uterino y evitando que los espermatozoides puedan subir. Las píldoras anticonceptivas son preparaciones que deben ser tomadas en forma diaria durante la presentación. Puede venir de 21, 28 o 30 días. Si viene de 21 días, ¿cuándo tienes que tomarle? Iniciar a tomar el primer día del sangrado menstrual. Y luego se terminan los 21 y vienen unas píldoras de otro color. Esto por lo general es hierro o es alguna preparación a base de glucosa. Hay otras que ya vienen las 28, las 21 de un color y las 7 de otro color. Y luego vienen otras las en sachet completo. Se inicia la toma el primer día del ciclo menstrual, o sea, el primer día del sangrado, y máximo hasta el 5.º día. La píldora tiene que ser tomada todos los días, ¿no es cierto? Y a la misma hora. Es decir, si tomas a las 8 de la noche, 8 de la noche de todos los días. Si te olvidas una, máximo tendrás que tomar al siguiente día el doble de la dosis, pero más de eso ya no, ya existe riesgo. Y será tu médico quien te diga cómo tomar esto. Las inyecciones anticonceptivas son preparaciones hormonales que se administran una vez al mes o cada 3 meses, dependiendo de la presentación. Se colocan vía muscular, preferiblemente en la nalga o en el glúteo. Luego vamos a tener unos parches. Estos parches contienen estrógenos y progestinas que se absorben a través de la piel. Se colocan al primer día del sangrado menstrual y deben cambiarse cada semana.
el mismo día. Por ejemplo, si comienzas el lunes, te cambias el lunes de la siguiente semana. Los implantes. Estos implantes están siendo utilizados mucho últimamente porque tienen una ventaja de ser colocados intradérmicamente y tienen una duración de algunos años. Se colocan bajo la piel y contienen hormonas que en su interior se liberan al cuerpo. Son efectivos durante 3 a 5 años, dependiendo del tipo de implante. Deben ser colocados por un profesional. Se coloca el 5º día del ciclo menstrual. Y la mujer que usa el implante puede tener ausencia de menstruación durante el tiempo de uso o también pueden presentarse menstruaciones escasas o irregulares. La PAE, la píldora del anticonceptivo de emergencia. Este no es un método anticonceptivo, no. O sea, eso tenemos que nosotros recordar una vez más. No es abortívoro, no produce abortos. Lo que hace es dar grandes dosis de estrógenos y progesterona para evitar un embarazo después de haber tenido relaciones sexuales sin protección, y en nuestro medio es utilizado en el caso de violencia o abuso sexual. Debemos decir a nuestras adolescentes que este no debe ser utilizado. Por ejemplo, tuviste relaciones sexuales, no te protegiste, me tomo la PAE o la píldora anticonceptiva, luego hago lo mismo. No es un método anticonceptivo porque tiene altas dosis de hormonas. Tienes un método de emergencia. Se debe elegir un método conceptivo más adecuado si has iniciado relaciones sexuales. Esta píldora actúa igual que los otros métodos hormonales, es decir, el moco del cuello uterino se vuelve menos elástico, dificulta la movilización de los espermatozoides, impide la liberación del óvulo y no tiene un efecto abortivo. Bueno, y está indicado hasta 72 horas posteriores. Por último, te hablaré de los dispositivos intrauterinos, que son 2, ¿no es cierto? La T de cobre es uno de ellos, por la estructura, tiene la forma de T y tiene cobre. Es útil por 5 años, debe ser colocado en el interior del útero luego al 7º día, más del 5º o 6º día del sangrado menstrual. No requiere mayores cuidados. Es óptimo para parejas que desean evitar el embarazo por espacios largos y es accesible. Y los métodos definitivos, tenemos la ligadura. Es irreversible, se realiza con anestesia, requiere operación, ¿no es cierto? Va a ser en el cuerpo de la mujer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar las llamadas trompas de falopio. Entonces el ovocito ya no tendrá por dónde pasar ni en dónde esperar al espermatozoide. La operación, algunas personas llaman es amarrar o cortar las trompas, y se aconseja que la mujer esté muy segura de que ya no quiera tener más hijos para utilizar este método. La vasectomía es una operación sencilla, se realiza con anestesia local, dura aproximadamente 20 minutos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a romper, digamos así, la conexión que existe con el conducto deferente. Se corta el conducto deferente, se cierran los extremos y de esta manera el hombre que se ha practicado la vasectomía sigue produciendo espermatozoides, tiene erecciones, eyaculaciones, puede tener relaciones sexuales normales, solo que ya no puede producir un embarazo porque su semen ya no hay espermatozoides. Este método es efectivo solamente después de 20 o 30 eyaculaciones luego de la vasectomía. Entonces, si va a tener relaciones sexuales luego de la vasectomía, debe utilizar el condón hasta que se hayan producido las 20 o 30 eyaculaciones. Si vas a utilizar por algún método anticonceptivo, tendrás que ir donde tu médico porque todos pueden tener efectos colaterales. Por ejemplo, la píldora no puedes utilizarla si hay antecedentes de cáncer de mama, cáncer de cuello, si hay varices y si hay hipertensión arterial, no puedes utilizarla. Tenemos que saber los antecedentes de tu familia, debemos saber tu peso, tu talla, en fin. Toda mujer de cualquier edad que desee iniciar anticoncepción debe visitar a su ginecólogo, hacerse los exámenes de rutina y saber que estos métodos tienen que ser controlados por su médico. Para ti, mi querida adolescente, si ya has tenido relaciones sexuales, si ya has tenido un hijo, estamos previniendo ahora el segundo embarazo. América Latina está previniendo porque es un tema que algunas adolescentes tienen su segundo, tercero hasta cuarto hijo. Cuídense ustedes, cuiden su cuerpo. Esta semana le escuchaba a mi hija decir que el cuerpo es la cubierta del alma y esa alma debe estar llena de valores. Un mensaje de valor, un mensaje de autocuidado. Conoces, toma decisiones con responsabilidad. Para ti, hombre y mujer, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Y recuerden, quererse mutuamente es protegerse sanamente. Cerca de ti. Próximo domingo les invitamos al capítulo de su radionovela Cerca de ti, siempre por Nexo 97.7 FM.